Descubriendo el mundo con David Cañedo. Bueno, pues, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles, en este su programa Descubriendo el Mundo. Y pues vamos a seguir platicando de todo esto que hemos estado hablando durante las últimas semanas. Realmente es un tema muy apasionante. Yo cuando me pongo a investigar sobre todo esto, porque pues hay que investigar, ¿no? Si va a venir uno aquí a hablar, pues hay que saber de lo que está uno hablando. Y hasta yo me estoy enterando de un montón de datos, de información que realmente son bastante interesantes. Bueno, pues la semana pasada les hablé del sitio de Leningrado, un sitio que duró casi 3 años, que estuvo algo verdaderamente espeluznante. Bueno, pues ahora, en esta semana vamos a seguir con el mismo tema, más o menos. Estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que yo, como les había dicho, en el frente europeo, la Segunda Guerra Mundial básicamente se peleó entre Alemania y Rusia. Claro, también entraron otros, Alemania había invadido previamente a Francia, Alemania estaba en guerra con Inglaterra, estaba peleado con todo el mundo, pero el grueso de la guerra, lo más dramático de la guerra, se peleó en Rusia. Y ahora les voy a hablar de otra batalla muy, muy, muy famosa, que fue la batalla de Stalingrado. Esto es importante saber qué fue lo que sucedió. Stalingrado, pues en honor de Stalin. Ahorita ya le cambiaron el nombre. Cuando Stalin era el dictador de Rusia, como casi no tenía egocentrismo, pues se le ocurrió cambiarle el nombre a esta ciudad y poner su propio nombre. ¿Cómo ven ustedes? Más o menos de 1923, me parece, hasta 1961 se llamó de esta manera, Stalingrado. Ahorita actualmente se llama Volgogrado, ¿sí? Volgogrado. Bueno, pues esta ciudad fue el lugar donde se peleó la batalla más sangrienta de la historia, ¿sí? Se considera que la batalla de Stalingrado es la más sangrienta en la historia de la humanidad, y eso es bastante decir. Ya sabemos que los seres humanos somos unos verdaderos salvajes, que la guerra es la constante en la historia, por lo menos de la civilización. Ha habido guerras verdaderamente espantosas, espeluznantes. Cualquier guerra de por sí es terrible. Entonces decir que esta batalla fue la más sangrienta en la historia de la humanidad, pues es bastante decir. Se calcula que hubo entre 3 y 4 millones de muertos, que es muchísimo, ¿sí? Es muchísima, muchísima gente, ¿no? Entre 3 y 4 millones de personas que fallecieron en esta batalla, ¿no? Solo en esta batalla. No estamos hablando de la guerra. En la guerra hubo muchísimos más muertos, pero solo en esta batalla de Stalingrado, de 3 a 4 millones. Nadie sabe con seguridad. Resulta que esta ciudad, Stalingrado, está situada en un lugar estratégico, en el sur de Rusia. Ya les había yo platicado en las semanas anteriores cómo Hitler se quería anexar básicamente toda Rusia. Para él, Rusia era un gran premio que iba a obtener ahí. Él consideraba que Rusia era un gigante con pies de barro, y la idea era anexárselo, simplemente, anexárselo. De hecho, ya le habían puesto el nombre. Cuando Alemania se iba a anexar a Rusia, le iban a cambiar el nombre, le iban a poner Germania. ¿Cómo ven ustedes? A los rusos los iban a mandar ahí a trabajar en los campos de concentración o en donde fuera, y ellos iban a quedar como los dueños de todo. Así de sencillo. El caso es que Hitler invadió Rusia en 1941, le puso el sitio a Leningrado, le puso el sitio a Moscú, y como resulta que ninguno de esos dos lugares los pudo tomar, entonces pues ya se fue. Más bien lo que le interesaba a él eran los campos petrolíferos del Cáucaso, ¿sí? En el sur de Rusia, ¿no? El Cáucaso, ahí es zona muy montañosa, parece que ahí hay petróleo. Entonces esto era lo que le interesaba a Hitler. Pero para llegar allá necesitaba pasar por esta ciudad, Stalingrado. Hitler invadió Rusia en 1941 con 3 millones de soldados, que también es muchísima gente. Fue una verdadera invasión en masa. Imagínense ustedes nada más
la logística para darle de comer para todas las necesidades de 3 millones de personas, más casi otro 1.950.000 soldados de otras naciones aliadas de Alemania, como italianos, españoles, rumanos, búlgaros, finlandeses, todos esos estaban aliados con Alemania. Ahora, estos 950.000 soldados de otras naciones que acompañaban a los alemanes eran tropas de inferior calidad militar, que no estaban tan bien armadas, con baja moral combativa y estaban menos fanatizados que los alemanes. Entonces, estas tropas demostraron ser el talón de Aquiles del ejército alemán. Desempeñaron un papel clave en el desastre alemán en Stalingrado. Todas estas tropas que venían con los alemanes y que no estaban tan motivadas ni tan fanatizadas. Bueno, pues resulta que cuando Hitler fracasó en capturar Moscú, pues entonces se centró en tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso y mandó el sexto ejército, así se llamaba, toda un ala del ejército, el sexto ejército lo mandó a tomar Stalingrado. Originalmente eran como 300.000 soldados. Bueno, pues Stalingrado está a orillas del río Volga, que es un río navegable prácticamente en todo su recorrido, ¿no? Entonces, pues realmente es una arteria fundamental de la comunicación en Rusia, ¿no? Este río Volga, y esta ciudad que está ahí al margen del río, estratégicamente situada. Además, ahí en Stalingrado se cruzan las líneas de ferrocarriles que van para todos lados. En aquel entonces, esto fue en 1942, la urbe, Stalingrado, estaba bastante extendida, se extendía unos 24 kilómetros, que es mucho, a lo largo de la orilla occidental del río Volga, aunque no era tan ancho. No existía ningún puente cruzando el río. Se empleaban grandes barcazas que comunicaban ambas orillas. La orilla oriental apenas ya estaba poblada, toda la ciudad estaba del lado occidental y había barcas que cruzaban el río. Y es importante hacer notar que cuando llegaba el invierno, el Volga se hiela con una capa muy gruesa, permitiendo el paso de vehículos pesados. Este factor influyó también en la guerra. En invierno se congela por completo el río, bueno, no por completo, pero hay una capa muy gruesa por la que pueden pasar vehículos pesados. Bueno, pues entonces Hitler mandó el sexto ejército a tomar la ciudad de Stalingrado y avanzaban a un ritmo bastante rápido. Cruzaron cientos de kilómetros en unos cuantos días y pues ya sabían ahí en la ciudad que se les venía este ejército encima. Ya los estaban esperando a los alemanes. Los rusos que vivían en la ciudad de Stalingrado ya sabían que a ellos les tocaba en cualquier momento. Y Stalin dio la orden, el 19 de julio de 1942, Stalin dio la orden de que nadie podía salir de la ciudad. La ciudad quedó prácticamente en estado de sitio, incluso antes de que llegaran los alemanes. Y esto, supuestamente, la razón que no se permitió a los civiles abandonar la ciudad para alentar a la milicia soviética con la permanencia de sus familiares entre los habitantes. Si un soldado sabe que su familia está viviendo ahí en la ciudad, pues va a pelear con más ganas. Básicamente ese era el criterio. Bueno, pues entonces, como 600.000 civiles quedaron atrapados en la ciudad. Además, Stalin, que era el líder de Rusia, bueno, pues prohibió la rendición sin importar las razones. Ordenó la formación de una línea en la retaguardia de la infantería que fusilaran a todo soldado soviético que retrocediese sin permiso. No se permitían las deserciones. A cualquiera que retrocediera se le fusilaba. A esta orden se le conocía popularmente como la orden ni un paso atrás. Total, para el 23 de agosto, el 23 de agosto de 1942, fue cuando oficialmente empieza la batalla de Stalingrado. Esta batalla duró 5 meses más o menos. 5 meses y fracción. El 23 de agosto son los primeros bombardeos. La Fuerza Aérea Alemana llega con sus bombarderos y se ponen a bombardear la ciudad. El primer día se lanzaron 1.000 toneladas de bombas. ¿Cómo ven ustedes? Nada más el primer día se lanzaron 1.000 toneladas de bombas
y en ese primer día murieron no menos de 5,000 personas en la ciudad, ¿sí? No menos de 5,000. En la primera semana murieron 40,000 personas, 40,000 personas de los 600,000 habitantes que había en la ciudad, nada más en la primera semana. Bueno, pues el avance alemán por tierra, eso estaban bombardeando por aire, mientras el ejército se acercaba por tierra, y lo hacía de una manera brutal y arrolladora. Arrasaban con todo. Los primeros carros de combate llegaron a los suburbios de Stalingrado el 1 de septiembre. Hitler estaba esperando una victoria rápida, ¿sí? Toda su estrategia, como ya también les había dicho en otra ocasión, toda su estrategia era vencer rápidamente a los rusos. Hitler no estaba preparado para pasar el invierno. Ya era septiembre, que ya estaba avanzado el verano, ya realmente se le había hecho tarde. Entonces Hitler pensaba tomar la ciudad en cuestión de unas cuantas semanas. Resulta que los rusos, que ya lo estaban esperando, al principio no tenían más de unos 40,000 soldados. Eran los rusos, unos 40,000 soldados, mientras que el sexto ejército alemán venían con 300,000 soldados. Entonces la superioridad numérica de los alemanes era aplastante. Además venían con tanques y con, toda clase de artillería pesada. Los alemanes pensaban que con un solo intento, en el primer intento, iban a tomar la ciudad. El 14 de septiembre se lanzan a tomar la ciudad. Y, sin embargo, no la logró tomar al principio, tomó una parte de la ciudad y empieza una brutal batalla de defensa de la ciudad, ¿no? De casa por casa, calle por calle, ¿no? Lo que se le llama la batalla urbana. Sí, son batallas urbanas que son las más feroces de todas. Estas batallas urbanas parece que son las más terribles de todas. Entonces, empiezan con esta batalla urbana, los rusos defendiéndose, cada día miles de muertos. Realmente ahí la vida no valía mucho. La vida realmente no valía mucho. Se piensa que, sí, en estos primeros días de combate, en septiembre, casi 3,000 soldados rusos morían por día. 3,000 soldados a razón de más de un centenar cada hora. Los rusos no estaban realmente preparados. Stalin mandaba, por medio de otro general, pero mandaban allí a la infantería prácticamente de carne de cañón. Los rusos estaban tan poco preparados que muchos soldados eran enviados al frente sin tener siquiera un fusil. Los soldados eran enviados ahí a que los mataran, y estos soldados buscaban los fusiles entre los que ya habían muerto. Sus compañeros que habían muerto iban y les quitaban el fusil para poder pelear ellos. Así estaba el asunto. También se obligó a combatir a las mujeres en gran escala. Los civiles, todo el mundo empezó a participar en la defensa de la ciudad. ¿Sí? Fue una matazón de civiles impresionante. Eran 600,000 civiles originalmente, pero resulta que también llegaron a la mera hora un montón de refugiados, ¿no? Porque los alemanes, al avanzar, arrasaban con todo, y mucha de la gente que vivían fuera de la ciudad, que vivían en los pueblos, todo eso se iban a refugiar a la ciudad. Entonces, a la mera hora, la población de la ciudad creció muchísimo, quedaron todos atrapados ahí. Bueno, pues, la gente caía muerta por todos lados, era un derroche de vidas impresionante, y pronto la ciudad se cubrió de una atmósfera repulsiva y pútrida, así es como dicen en el texto este. Sí, los cadáveres de ambos bandos se descomponían bajo los escombros, bombardeaban los edificios, bombardeaban todo, la ciudad quedó en ruinas prácticamente, y la gente que se moría, pues nadie se preocupaba por enterrarlas ni por sacarlas. A los heridos simplemente se les dejaba ahí a que se murieran. La pestilencia y las enfermedades pronto se hicieron sentir por todos lados. Era un escenario dantesco. ¿Cómo ven ustedes? Vamos a hacer una pequeña pausa. Todo esto realmente es impresionante. Pero pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción rusa. El pueblo ruso que estaba peleando por su sobrevivencia. Entonces vamos a escuchar una canción de los gitanos de Rusia.
Bueno, pues vamos a seguir con esto, ¿no? Digo, realmente es impresionante. Digo, las lecciones que nos da la historia. Bueno, pues resulta que los alemanes les habían arreglado para capturar casi toda la ciudad, el 80% de la ciudad ya estaba en manos de los alemanes, pero nunca pudieron tomar los muelles. Resulta que ahí en el río Volga, donde llegaban estas barcazas, por ahí llegaban los refuerzos de los rusos, y eso era lo que querían tomar los alemanes y nunca lo pudieron tomar. Entonces resulta que a pesar de la cantidad de muertos que había, 3.000, 4.000 soldados rusos que morían cada día, parecía que eran inagotables, siempre llegaban más, porque resulta que Stalin había hecho un pacto de no agresión con Tokio. Ya ven que Tokio también, Japón también estaba en la guerra mundial, pero Stalin había hecho un pacto de no agresión con Tokio y eso le permitió traer a todo un ejército que estaba ya en Siberia, se lo trajo para el frente occidental. Entonces de repente era cantidad de gente que los mandaban al matadero como fuera, pero el asunto es que siempre había más. Entonces por más rusos que mataban los alemanes, pero siempre parecían que llegaban más, parecían que eran inagotables. Bueno, aquí, como le estaba diciendo, la guerra en una ciudad parece que es donde menos quieren pelear los ejércitos, en las ciudades grandes, porque ahí se vuelve una guerra de guerrillas. Aunque los edificios estén en ruinas, pero pues se esconden por donde sea. En las noches cuando salían los rusos a atacar, los alemanes estaban bajo una constante tensión, ya que el soldado soviético se había convertido en un maestro del camuflaje y las emboscadas eran comunes. La noche no ofrecía descanso al alemán, ya que los defensores de la ciudad preferían atacar de noche. No solo eso, sino que en las ciudades es donde surgen los francotiradores. Había toda una rama del ejército que se dedicaban simplemente a disparar de los edificios desde donde fuera y conseguían muchísimas bajas entre los soldados enemigos. Entonces muchos alemanes, incluyendo oficiales y todo, empezaron a caer como moscas por los francotiradores. Lo que sucedió fue que se les vino el invierno. Ese Hitler que pensaba tomar la ciudad en cuestión de una semana o 2 semanas, de repente la resistencia fue feroz y no pudo tomar la ciudad y de repente se les vino encima el invierno. Ya para octubre ya empiezan los fríos y noviembre ya todo nevado y en este momento es cuando el ejército, el sexto ejército alemán quedó estacionado ahí en Stalingrado, pero
sus líneas de comunicación, las líneas por las que les surtían los víveres o las municiones o lo que fuera, de repente se cortan. ¿Sí? Esa larga línea que de repente con el invierno ya no podían transitarla tan fácilmente y el sexto ejército alemán quedó atrapado en Stalingrado. Y aquí sucedió lo que sucedió, ¿no? Que el ejército, este ejército de 250,000 personas, de soldados alemanes, que habían puesto sitio a Stalingrado, a la mera hora fueron ellos los sitiados. Quedaron atrapados ahí, y ahí es cuando Stalin mandó una gran ofensiva. Todo su ejército ruso de repente envolvieron a los alemanes por fuera. Entonces quedó atrapado el ejército alemán, como les estoy diciendo, y en el transcurso de 2 meses fueron prácticamente aniquilados. ¿Sí? Prácticamente aniquilados. De los 250,000 soldados alemanes, se murieron la mayor parte. Cuando finalmente se rindió el ejército alemán el 31 de enero de 1943, la batalla había comenzado en agosto del 42, para el 31 de enero se rindió el ejército alemán. Quedaban 90,000 soldados, de los cuales todavía murieron muchísimos por enfermedades. Únicamente regresaron a Alemania alrededor de 5,000 supervivientes, ¿sí? De todo ese ejército, de 250,000, únicamente sobrevivieron algo así como 5,000 soldados, que fueron los que regresaron eventualmente a Alemania. Fue realmente una batalla espantosa. La mayor parte de los civiles que quedaron atrapados en la ciudad, de los civiles rusos, también fallecieron. La mayor parte, una ciudad completita que prácticamente todo el mundo a la mera hora quedaron aniquilados. Se piensa que hubo más de 1,000,000 de muertos civiles, más de 1,000,000, sí, que es muchísima gente. Y otro 1,000,000 de bajas militares únicamente entre los rusos. Y entre los alemanes también hubo muchísimo, ¿no? Con todo su ejército, por lo menos otro 500,000 también. Nunca se sabe ni se sabrá cuánta gente exactamente murió en esa batalla. Ahí parecía realmente que la vida no contaba para nada, ¿no? Cantidad de muertos. Sin embargo, con esta batalla, que finalmente fue aniquilado el ejército alemán, y fue en esta batalla donde se le volteó la corriente a Alemania. ¿Sí? Al no poder tomar Stalingrado, al ser aniquilado su ejército, de repente ya quedó evidente, quedó claro que Alemania ya no estaba a la ofensiva, estaba a la defensiva. Y fue a partir de ahí que Alemania empezó a perder batalla tras batalla. El hecho de que Stalingrado se salvara es un decir, ¿no? Porque la ciudad quedó completamente destruida, ¿no? Y toda la gente se murió, ¿no? Pero a fin de cuentas se había salvado la ciudad, habían vencido a los alemanes. Y eso fue un enorme refuerzo a la moral de Rusia y de todos lados, ¿sí? El triunfo de esta batalla trascendió los límites de la Unión Soviética e inspiró a todos los aliados, incentivando la resistencia en todas partes. Hasta el poeta chileno Pablo Neruda escribió un poema, ¿no? El Canto de Amor a Stalingrado. Canto de Amor a Stalingrado, recitado por primera vez el 30 de septiembre de 1942, cuando apenas estaba empezando la batalla, ¿no? Y un año después, en 1943, escribió otro poema, El Nuevo Canto de Amor a Stalingrado, celebrando la victoria. Esta victoria se convirtió en un símbolo, sí, en un símbolo, y en un punto de quiebre para toda la guerra. Fue a partir de ahí, como les estoy diciendo, cuando se le volteó la corriente a Alemania. ¿Sí? A principios de 1943, todavía les llevó un año, pero ya para 1944 Alemania estaba completamente derrotada. Y eso fue lo que sucedió en Stalingrado, una de las epopeyas más trágicas de la historia, como ven ustedes. Y pues en fin, esto lo encontré yo también por ahí, y realmente es algo de lo que hay que hablar. La historia está repleta de toda clase de tragedias, pues a fin de cuentas, ¿por qué? A fin de cuentas por la ambición. En este caso, bueno, no fue únicamente Hitler, fue todo su grupo de gente, pero es un grupo de personas los que arrastraron detrás de ellos a todo un pueblo.
a cometer actos espantosos. Actualmente la ciudad de Stalingrado pues fue reconstruida prácticamente por completo, ahora se llama Volgogrado, pero parece, esto es muy curioso, estaba viendo yo este dato, parece que una semana al año, sí, esta ciudad de Volgogrado, una semana al año, se vuelve a llamar Stalingrado, de manera simbólica. Una semana al año, no sé en qué época del año lo hacen, pero una semana al año se vuelven a llamar Stalingrado y hacen una gran ceremonia y hacen lo que sea para recordar a toda esa gente que murió y para recordar la gran victoria del pueblo ruso sobre el ejército invasor. Bueno, pues yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo y los voy a dejar con otra canción. Miren, Rusia es un país tan grande que tiene cantidad de regiones muy distintas unas de las otras. Entonces esta canción que vamos a escuchar es de una región que se llama Latvia. Sí, Latvia. Vamos a escuchar esta canción y nos estamos escuchando la semana próxima.